¿cómo están? Habíamos prometido que seguiríamos con los temas que había abordado la licenciada en kinesiología, fisiatría, posgrado en moxibustión y acupuntura, o acupuntura y moxibustión. ¿Es así? Sí. Es así. Sí. Bien, sabemos que la acupuntura la estamos hablando mucho, pero moxibustión tendríamos que explicar después un poquito qué es lo que es el calor, creo que no. Bueno, sí. Por supuesto con la licenciada Natalia Van de Velde, que ha cumplido con su palabra, porque ustedes me dijeron, no te olvides, Beatriz, que prometiste que iba a volver para determinar qué es la artrosis y qué es la artritis, separando, aunque hablamos en el programa anterior sobre las dos, hoy nos vamos a detener en cada una. En realidad se va a detener ella y yo voy a dialogar con la señorita especialista en estas patologías que, bueno, mucha gente las sufre, mucha gente se angustia por las mismas, pero en realidad, gracias a Dios, la medicina ha avanzado muchísimo. Así es. Y las alternativas, como son la fisiatría, también colaboran en demasía respecto a los dolores, ¿no? Así es. Bueno, bienvenida nuevamente, señorita. Gracias, Aquí estamos Beatriz. para hablar entonces, ¿qué es la artrosis? Así es. Hoy nos toca hablar de artrosis. Como habíamos dicho, el programa anterior habíamos diferenciado bien entre artritis y artrosis. Hoy vamos a detenernos a hablar de artrosis y la próxima de artritis. Bien. Bueno, algunas cositas ya las habíamos hablado. ¿La podemos recordar más o menos? Por supuesto, sí, Bueno. para cerrar bien el tema. ¿Qué es la artrosis? La artrosis es una enfermedad crónica degenerativa que daña las articulaciones. Daña específicamente el cartílago de las articulaciones. La articulación es la unión de dos huesos, que lo que a veces también lo llamamos coyuntura, vulgarmente. La articulación es la coyuntura, que a veces decimos, claro, a veces decimos me duele la coyuntura. Bien, eso es la articulación, la unión entre dos huesos. Cada extremo de los huesos está forrado, cubierto por un cartílago, que es un tejido elástico, firme, que recubre y trata de impedir el choque entre los huesos, lubrica, hay un líquido sinovial entre la articulación que mantiene lubricada la articulación. Bueno, en la artrosis se daña, se destruye ese cartílago. Así comienza la artrosis. Empieza con daños focales en el cartílago, después ese daño empieza a pasar al hueso subcondral que está debajo del cartílago y ahí empiezan un poco las deformaciones. Un minutito. Sí. Diríamos que ¿puede darse en forma natural eso o necesita de un momento de golpe, de caída, de bloqueo de la mano, del pie, para que se produzca eso? Claro, bueno, ahí venimos a las causas. Entre las causas, si nos basamos en las causas, hay autores que dicen que la causa aún es desconocida, que no hay una causa conocida que es la causante de ese daño del cartílago. Pero en cambio hay autores que dicen que la causa es, por ejemplo, que es hereditaria, que es genético, que lo traemos, que lo traemos hereditario desde nuestros familiares, o hay, por ejemplo, autores que hablan de un problema de mitocondrias en el cartílago. Hay muchas teorías respecto a la causa. Claro. Pero sí lo que hay más son factores predisponentes antes que causa específica. Bien. ¿Querés que volvamos un poquito sobre lo que era la artrosis, qué es lo que produce, que hay una incapacidad cuando aparece la artrosis? Sí, lo que faltaría aclarar respecto a la artrosis es que hay muchos casos, es una enfermedad muy común y dentro de las enfermedades crónicas es una de las que más incapacidad produce, más incapacidad y más invalidez a los pacientes dentro de las enfermedades crónicas. Ajá, porque se pierde entonces. Claro, se va perdiendo después. Ahí cuando hablemos de síntomas vamos a ver que va a ir rigidez, que se va perdiendo la movilidad, que hay deformación, el mismo dolor nos invalida, nos quedamos más quietitos. Claro. Entonces, pero y respecto a lo que decías, para volver a retomar el tema del cartílago, uno dice artrosis y enseguida piensa en el hueso. Claro, el daño comienza en el cartílago. Hay veces que ni siquiera duele cuando el daño se está produciendo en el cartílago. Cuando comienzan los dolores, nos hacemos una radiografía y quizás ya tenemos la artrosis
ya instalada en la articulación, porque el cartílago es un tejido avascular, se llama, no tiene irrigación sanguínea, entonces tampoco tiene nervios, nada, entonces no duele el cartílago en sí. Quizás la articulación empieza a doler cuando ya hay un daño en el hueso subcondral, que por lo general ese cartílago se va deformando, crece, se llama condrofitos marginales, se llama cuando el cartílago crece como degenerándose. Y con el pasar del tiempo eso se osifica, que sería, se forma como huesito, que eso se pasa a llamar osteofitos. ¿Qué es lo que? Osteofitos marginales. Siempre si uno se hace un estudio, una radiografía o una resonancia, por lo general en el diagnóstico va a ver que dice osteofitos marginales. ¿Qué son? Son pequeñas deformaciones del hueso que se produce debido a la artrosis, a ese daño en el cartílago. Si estos osteofitos están en la columna, por lo general le decimos pico del oro. En vez de osteofitos marginales, la gente no le dice tengo osteofitos marginales en la columna. En la charla cotidiana con cualquiera dice, ay, vos sabés que tengo el pico del oro, claro. Que sería, científicamente sería... Claro, sería una deformación de la parte del hueso subcondral de la articulación que está dañada con artrosis. O sea, que uno hay veces que dice, no, yo no tengo artrosis, tengo pico del oro. No, hay artrosis, el pico del oro es una consecuencia. ¿Ya es artrosis? Sí. Estamos en las causas. Claro, estamos hablando un poco de todo. Hablamos un poco de las causas, nos falta aclarar los factores predisponentes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Ya los habíamos nombrado algunos en la charla anterior. La edad es un factor muy predisponente. Por lo general uno puede comenzar con ese daño del cartílago y ese desgaste, puede comenzar a partir de los 40-45 años, sin dolor, sin ninguna manifestación. Pero lo más común que la artrosis esté instalada a partir de los 55-60 años. O sea que el factor predisponente más marcador de artrosis es 55-60 años en adelante. También, como habíamos dicho la otra vez, sexo femenino. Las mujeres tienen más predisposición a tener artrosis. Después vamos a ver que hay articulaciones que son más comúnmente dañadas en el hombre y otras en mujeres. Eso ya lo vamos a ver después. Otro factor predisponente, que lo hablamos la otra vez, obesidad, sobrepeso. Esa carga de peso en las articulaciones daña el cartílago, reduce la luz articular. ¿Qué es la luz articular? El espacio que hay entre los dos huesos en la articulación. Que sería, por ejemplo, así es la articulación de la rodilla. Sí. Eso, la separación entre los dos huesos, es la luz articular. En la artrosis se pierde esa luz. Se pierde la luz porque ya está afectado de artrosis esa articulación. Se pierde la luz articular porque se adelgaza el cartílago, se empieza a desaparecer el cartílago. Claro, pero yo pregunté eso de la grasa porque como el exceso de peso lleva a esto. Sí, por supuesto. O sea, si uno está con sobrepeso, esta articulación en vez de estar así va a estar más así. Claro. Uno se para y la rodilla tiene más peso. Entonces al moverse, inclusive en una artrosis avanzada, en rodilla hay los crujidos, que son comunes. Que pero al mover la rodilla las personas dicen, me paro y crack, crack, crack. Claro, y algunos así intuitivamente dicen, estoy acomodando mi rodilla. Claro. Y no, a veces uno no se da cuenta que puede estar padeciendo una patología como esta, ¿no? O sea, la articulación más afectada por la artrosis es entonces el cartílago. Lo que se daña en la articulación cuando uno tiene artrosis es el cartílago. Bien. Comienza en el cartílago, después se va dañando el hueso subcondral, después ya viene la deformación, después ya viene se puede desalinear la articulación, vienen las deformaciones, las desviaciones de la articulación, inclusive puede llegar a haber una inflamación, que es la inflamación, como habíamos dicho el otro día, es más característica de la artritis. Claro. Pero en un episodio, en una etapa aguda de una artrosis también puede haber inflamación, es menos común, puede haber inflamación, después vamos a tener también la atrofia, se llama cuando hay mucha debilidad en los músculos, se atrofian los músculos periarticulares de la articulación que está afectada porque uno tiene menos movilidad, empieza a quedarse más quieto porque duele, reduce su actividad diaria, entonces los músculos se van debilitando.
Eso también es ahora ya nos metimos en síntomas. Sí, bueno, pero es la continuidad de lo que le pasa a cualquier ser humano. Sí, sí. Es decir, otro factor predisponente, que ya lo habíamos nombrado también la otra vez, es la actividad laboral o deportiva que uno realice. Todos los esfuerzos físicos excesivos o tener una carga laboral que implique cargar mucho peso también daña las articulaciones. O sea que también es un factor de riesgo para tener artrosis después. Claro, cuando uno levanta algún objeto con mucho peso hay que saber cómo levantarlo, claro, también, ¿no? Sí, sí. Porque eso, yo puedo, y después que vienen las consecuencias. Exacto. No, lo que a mí me inquieta es, ¿por qué aparece la artrosis? Y bueno, no hubo una ruptura del hueso, no hubo un doblez en el pie, no hubo un doblez en la rodilla, y aparece, o sea, me dijiste que puede ser genético, que puede ser... Entonces, ¿hay algo que a cualquier ser humano nos indique? ¿Podés estar sufriendo de artrosis por el solo hecho de, bueno, por ejemplo, me duele la columna, me duele la cervical, me duele esta, ¿cómo se llamaría? Lumbar. La lumbar, y eso ya puede estar indicando un proceso de artrosis? Claro, puede ser, sí. ¿Naturalmente? Claro, puede, sí. En realidad uno quizá sí realizó antes una vida de tareas pesadas, porque es más común que la gente mayor tenga artrosis en la columna, porque realmente la vida que ellos llevaban en el campo, la mayoría hacían trabajos más pesados, más duros, y tanto la mujer como el varón, sí, ¿no? Sí. Es verdad. Bueno, o sea, en esta zona pasan estas cosas, sí. Pero también puede venir de un golpe. O sea, por ejemplo, un paciente que se lesione menisco en rodilla, es operado de menisco. Esa articulación ya no queda con la misma cobertura que una rodilla sana, porque el menisco ya no está íntegro, ya no está bien como antes. Entonces tiene más riesgo a tener una artrosis después, porque esa articulación ya queda con menos amortiguación, porque el menisco es el que se encarga de amortiguar la rodilla. Entonces también puede ser por un traumatismo, puede llegar a venir una artrosis también. Estimadísima, uno cuando escucha eso empieza a preocuparse, pero también a decir, bueno, tenemos la posibilidad de prevenir. ¿Qué hacemos ante estas situaciones que por allí no la tomamos muy en serio? Porque decimos, mira, yo estoy muy quieta, por eso me duele. O me voy a hacer gimnasia y tengo que tener mucho cuidado. Me gustaría hablar también con Claudia sobre este tema. Cómo tener cuidado en el uso de los aparatos o de la gimnasia que se hace cuando vamos a realizar alguna actividad, porque podemos no saber que estamos afectados por la artrosis. Sí. Entonces, bueno, ¿hay algún tratamiento paliativo? Sí. Primero, por supuesto, yo sé lo que me vas a decir. Primero hay que ir. Primero hay que ir al médico. Lo que te iba a comentar antes, Beatriz, es, hay articulaciones que son más afectadas por artrosis que otras. ¿Ah, sí? No es común que cualquier articulación tenga artrosis. Las que son más comúnmente afectadas por artrosis son caderas, rodillas, la columna vertebral, la zona cervical y la zona lumbar, y las manos. Ay, Natalia, pero todo el cuerpo. No, hombro tiene menos posibilidades, claro, depende también. Por supuesto, cualquier articulación puede tener artrosis, pero en estadística las más afectadas son rodillas, caderas, columna, por el peso. Claro, porque son las que soportan el peso del cuerpo. Está bien, está bien. Ahora, en esta época en que vivimos, ¿por qué se da mucho más comúnmente la artrosis, o antes desconocíamos esto? Porque ahora muchísima gente está sufriendo esta patología. Pasa que también lo que tenemos ahora es más medios de hacernos estudios. Quizás antes me dolía mucho la rodilla y me hacía un medicamento casero en casa nomás, me calmaba y listo. No había radiografía, resonancia, tomografía, donde nosotros vemos exactamente todo el daño que hay en una articulación específico, los osteofitos, el daño, la pérdida de luz. Quizás antes también había artrosis, pero lo que no teníamos era el diagnóstico correcto. Exacto. Bien, la otra vez habíamos hablado de 3 ramas que les explicaste, que son la fisia. Dentro de la kinesiología tenemos 3 ramas para el tratamiento: la kinesiterapia, la kinefilaxia y la fisioterapia.
Bien. La fisioterapia es todo lo que sea aparatos, la aparatología, todo lo que sea ultrasonido, lámpara infrarroja, magnetoterapia, onda corta, electroanalgesia. Tenemos muchos aparatos dentro de la fisioterapia, todos para ayudar a calmar el dolor, a bajar la inflamación. Bien. La otra. Sí, la kinesiterapia. La kinesiterapia es todo lo que hacemos de movilizaciones, claro, movilizaciones, masoterapia, elongaciones, fortalecimiento muscular. Es el trabajo manual del kinesiólogo, del fisiatra. Sí. Fisiatra, bien. Sí. Y la kinefilaxia es la prevención. Acá es ¿Se donde puede prevenir? sí, justamente, ¿cómo prevenimos? Evitando los factores de riesgo. Si dijimos que un factor de riesgo, un factor predisponente para tener artrosis es el sobrepeso, claro, una manera de prevenirlo es mantenernos en un peso adecuado para nuestra edad, para nuestra talla, todo. Entonces, hacer una dieta sana, equilibrada, saludable, hacer actividad física moderada, también corregir las posturas, todo lo que impida los factores de riesgo, los factores predisponentes que hablamos hoy, es prevenir. Claro, conlleva a la prevención y a que Claro. no sufrir esta patología. Claro. Dentro de la clínica que haces en tu consultorio, trabajás con la kinesiología que hablamos recién, Sí. pero también tenés 2 posgrados. ¿Eso ayuda para calmar los dolores? Sí. Una vez que eso está determinado, que la mayoría de la gente cuando sufre dolores va al médico y dice, esto es una artrosis, e indudablemente la derivan. Ahora, estas 2 especialidades que tenés, que es la acupuntura y la moxibustión, ¿en qué ayudan? ¿Cómo ayudan? Ayudan sobre todo con el dolor. La acupuntura es con la estimulación con las agujas. En ciertas zonas del cuerpo, Tenemos algunos imágenes puntos. para mostrar, no estamos mostrando, bien. Algunos puntos son locales y otros puntos son a distancia. Que por ejemplo ¿Qué significa eso? hay un punto en tobillo y un punto en mano que se ponen los dos, se los estimula y es para el dolor. Por más de que el dolor sea en rodilla o el dolor sea en lumbar, esos puntos se los puntura siempre, porque siempre que haya dolor, porque son para el dolor. Y desde la moxibustión lo que es estimular el punto de acupuntura no con la aguja, sino con una moxa. ¿Qué es una moxa? Es como un carboncito, un concentrado de Artemisa vulgaris, que es una hierba medicinal. Ese carboncito se lo prende, también hay imágenes de moxa, se lo prende a ese carboncito y se va consumiendo el carboncito que queda pegado sobre la piel. Ahí, mientras se va consumiendo, genera el calor en el punto. Ingresa. Claro, va calentando el punto de Claro. acupuntura, entonces se lo estimula de otra manera el punto de acupuntura, Bien. con calor. Como para terminar, porque me están haciendo señas. No, esto tendría que tener 1 hora de programa para esto nada más. Bueno, y algunos consejitos para Bueno. prevenir tanto dolor o para prevenir la artrosis, no sé cómo llamarlo. Sí, la artrosis es una enfermedad crónica que está siempre. Ya una vez que el daño está, la artrosis está. Pero la artrosis es crónica, pero tiene sus periodos agudos. ¿Qué quiere decir? Que la tenemos todo el año, pero puede ser que tengamos 2 o 3 episodios de dolor en el año. En esos, los consejitos son para evitar esos periodos agudos de artrosis. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, mantenernos en el peso adecuado, como ya estuvimos hablando. Sí. No sobrepeso, no obesidad, para cuidar la articulación. Sí. El calor ayuda mucho al dolor y también relaja los músculos periarticulares que están contracturados. Entonces el paciente en la casa se puede hacer calor. El calor local. El calor local en la articulación que duele. Bueno, calor local dijimos, ¿no? Sí, el calor local. Si el paciente tiene una almohadilla de esas almohadillas eléctricas que generan calor, si tiene en la casa, se pueden poner sobre la rodilla o la articulación que duela, siempre con una toalla entre medio, no directo sobre la piel. O planchar, por ejemplo, una toalla y poner la tibia sobre la articulación. Eso ayuda a calmar el dolor. Bien. Otra cosa a tener en cuenta es, bueno, el ejercicio moderado, evitar las sobrecargas, usar un calzado adecuado. El calzado también. Claro, que amortigüe también en la caminata el golpe de sobrecarga del caminar. Claro.
Bien, y por último algo como un consejo bien fuerte como para que las personas le quede y después por supuesto ir a consultar a la kinesióloga o a ir a que la ayuden en los dolores. Y sería el consejo no abandonar el tratamiento. Una vez que empiezan con tratamiento, Qué gran consejo. Tratar de continuarlo, no abandonar cuando uno nota un poquito de mejoría, porque tienen esos episodios de recaída, que vuelve a doler, que se vuelve a inflamar. Que se da también a veces en cualquier momento de la vida del ser humano. Uno tiene un dolor, tiene una cervicalgia, tiene una lumbalgia y abandonamos porque nos hicimos un primer tratamiento y después nos sentimos bien y eso vuelve. Sí. Hay que continuarlo. Sí, así es. La salud prioritaria, tenemos que querernos y para eso, en este caso, tenemos en Villa Ocampo nuestra especialista en acupuntura, en moxibustión, es fisiatra y es kinesióloga. En realidad, especialista en fisiatría. Natalia Van de Velde con nosotros, hablándonos rápidamente, esperemos que les haya gustado, sobre artrosis. La próxima, artritis. Así es. Gracias por estar allí. Y gracias a ella, fundamentalmente. Gracias.